Bueno, hoy les vengo a explicar los storage, lo que es local storage y session storage. ¿Y qué es local storage y session storage? Local storage es un almacenamiento en la web para guardarlo de forma permanente. Así se cierre la página. Hay que borrarlo de forma manual. Y session storage, cuando la página se cierra, se borra los datos que tienes guardados cuando cierras la página. Entonces aquí les presento un ejemplo de cada uno de local storage y session storage, en el cual hice un input y un input con tipo password. En el input tipo password le añadí un botón para que me mostrara la contraseña con una alerta tipo modal selectiva, en el cual cuando uno aceptar es true y cuando uno aceptar es false. Más adelante lo voy a explicar esa parte. Bueno, entonces cuando le hundo me lo muestra y cuando le hundo otra vez lo oculta. Entonces cuando le meto los datos, le hundo iniciar, ya me dice bienvenido. Eso quiere decir que los datos fueron almacenados en el local storage. Entonces vamos al local storage, que le podemos hundir F12 o directamente inspeccionar. Entonces vamos acá al local storage, que para ingresar al local storage es aquí, y le damos almacenamiento. El local storage aparece los datos que acabamos de ingresar, el nombre de la persona y la contraseña. Y acá en session storage es lo contrario. Digo, sí, lo contrario, es casi lo mismo. Entonces aquí le damos el nombre, le colocamos un nombrecito raro y también te tira la alerta tipo modal selectiva. Entonces digamos que queremos verlo, sí, y se muestra. Entonces le damos a iniciar, me tira la bienvenida, que eso quiere decir que quedó guardado. Vamos acá y aquí están los datos. Session Storage lo que hace es guardarlos temporalmente. Si cerramos la página, la volvemos a abrir, ya no van a aparecer en Session Storage, pero en cambio Local Storage sí. Bueno, vamos al código. Bueno, el código de Local Storage. Primero empezamos con el HTML. En el HTML hice dos tablas con las que vieron, pero es un híbrido entre Bootstrap y Grip. Grip lo utilicé más que todo para la orientación y la creación de input, o lo que es la creación del cuadro que vieron anteriormente. La creación de estos cuadros. También lo utilicé para la alineación de cada tabla y también en los inputs. También para darle bordes, el radio y la separación entre las tablas. Bootstrap lo utilicé para darle más animación y para darle más orientación entre partes. Bueno, entonces Bootstrap básicamente es coger una clase que ya está prediseñada y pegarla. O sea, dependiendo de qué estilo necesites. Acá está la otra, el otro cuadro, el de session y el de local. Bueno, aquí le coloqué una clase align, que significa alineación, y la de abajo es alineación de todo. Una es alineación entre ambas y otra es alineación de la tabla sola, de lo que hay dentro de la tabla. Entonces vamos al CSS, en donde coloqué bien la jerarquía de el CSS, que es para las clases un punto y para las etiquetas
solo, o sea, no le colocó punto ni nada. Ya si estamos hablando algo dentro de la etiqueta, ya tenemos que colocarle un numeral. Bueno, aquí tenemos un ejemplo con lo del cuadro en el cual utilizamos el display grid, el gap para la separación entre los elementos, la justificación, el color de la tabla, el espacio dentro del cuadro, los bordes que vimos anteriormente, los bordes de cada cuadro y el tamaño. Listo. Entonces vamos acá y vamos al JS que utilizamos. Utilicé dos JS diferentes. Primero vamos al JS del local, en el cual para almacenar la persona hacemos una variable num para, o sea, una variable num y una variable contra para que me pase las variables que ingresamos en el input. Luego de eso, las variables que ingresamos en el input las ingresamos en el local store en acá. Pero anteriormente a eso tenemos que crear un JSON para modificar el local store, que nos pasen un JSON, modificarlo y si preguntarle si está vacío, entonces que lo deje así vacío. Si no, entonces que le da, cada vez que el usuario le hunde ingresar, entonces que le aparezca ingresar los datos, una alerta tipo móvil. Entonces acá ingresamos los datos y esta función lo utilicé especialmente para el botón, específicamente para este botón que era para mostrar, te pregunta si quería mostrar una alerta tipo modal selectiva, si true y false. Entonces, si le damos a aceptar en la función, te desbloqueaba la contraseña cambiando el input de password a texto, y si no, te lo dejaba en password, que es cuando le volvemos a hundir el botón. Y en el Session Restaurant hice lo mismo, solo que lo único que le cambié fue el Session. Declaré también acá el local restaurant de una vez para utilizarlo. Y lo único que le cambié fue el Session, no hay de más. Cambia solamente el almacenamiento, si es permanente o si es temporal. Bueno, la otra parte del trabajo es el local restaurant, pero impreso en una tabla, en el cual colocamos los datos. Hola mundo. Y nos los coloca en la tabla. ¿Y cómo se hace eso? Pues la tabla, hay una función en el cual coge los datos que ya están en local storage y la entabla, como que los llama y crea una fila por cada dato que podemos modificar o borrar. Listo. Entonces, ¿cómo hice eso? Vamos al HTML, en el cual utilicé básicamente Bootstrap en todo. Les recuerdo que Bootstrap es como un código ya prediseñado en el cual tú coges lo que ya está hecho y lo pegas. Hice un input para cada uno, un select, negocios, clases, y ya en el botón hice ya el evento, que es agregar datos. Entonces de ahí vámonos para el JS, porque en Bootstrap obviamente no utiliza CSS, ya vienen prediseñados. Solo tiene que descargar, o no descargar, como colocar el link en el encabezado
y en línea en el pie de página para que te funcione. De ahí vamos a acá, que es el script en el cual utilizamos una función anónima para que nos pase los datos y lo metamos en una variable, que los datos los estamos invocando es desde el HTML, le estamos diciendo que nos los pase con el ID. De ahí metemos una función con el dato local storage, que es donde vamos a almacenar los datos. También para guardar los datos, local storage, y de aquí el JSON para volverlos a meter. De aquí tenemos la función llenar, que tiene una estructura selectiva en el cual te pregunta si los datos o el JSON está, o sea, no está null, no hay nada. Si está null, entonces que no nos muestre en la tabla, que solo muestre el encabezado. De aquí podemos ver una estructura iterativa en el cual recorre el tamaño de los datos que están almacenados en el local storage y mete uno por uno, el cual está diciendo que vaya creando uno por uno y lo vaya metiendo en la tabla según los datos que estén almacenados. Si hay 3, pues crea 3. Si hay 4, pues crea 4 filas, así sucesivamente. De acá podemos ver la creación de los botones de modificar que están al lado de cada fila, en el cual utilizan una función anónima y también se crean eventos dentro de la función, que es el de borrar. Acá también tenemos el de modificar, que cree función anónima y se crea el evento dentro de esa función. Bueno, aquí agregar los datos, en el cual estamos diciendo al evento que los meta en una variable y que los agregue, que los limpie. Bueno, aquí la función borrar que vamos a incorporar en el botón y la función modificar que vamos a incorporar en el botón también anterior. Aquí cuando modificamos, para modificarlo tenemos que hundirle la fila que vamos a modificar, entonces se borra automáticamente. ¿Para qué? Para que cuando volvamos a ingresar el esto no vuelva a aparecer dos veces el nombre y la fila. Bueno, acá por último el llenar para que la tabla siempre se actualice sola y hacemos un evento en el ingresar los datos al hacer clic. Listo, eso es todo y ese fue el uso. Vamos a demostrar un ejemplo acá y en donde se guarda. Seleccionamos este y con un comentario acá, pero lo coge directamente de el F12 o inspeccionar el almacenamiento, el cual como estamos trabajando local storage, véelo aquí y lo desde acá para que lee los datos. Es el de persona, el ejemplo anterior. Necesito el de ahora, este en el cual te pide el nombre, y lo almacena justo en la tabla. Entonces eso es todo y gracias por su atención. Nos vemos en la próxima.